Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres y muy contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Lo que estamos enseñando, considero personalmente que es muy, muy importante, muy necesario. Y el poder caminar en la gracia, caminar en victoria, realmente lo que nosotros éramos en un tiempo ya no existe. Eso es realmente un gran privilegio, el mayor privilegio en la faz de la tierra. Y yo siento que lo que estamos enseñando, si cada creyente puede entenderlo, que realmente es algo que va a detener, ¿cómo lo podemos decir? Realmente cambiará lo que les falta en Cristo. Les ayudará a caminar en libertad del pecado. Sí, a caminar en libertad del pecado, así es, y a permanecer libres. Sí, permanecer libres. vivir libres. Adelante, lee por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Todo lo que éramos antes de conversión. para que el cuerpo del pecado sea destruido, El poder del pecado roto. a fin de que no sirvamos más al pecado. La culpa del pecado es removida en el momento de conversión porque la naturaleza pecaminosa ya no gobierna nuestras vidas y Correcto. corazones. Hermano Swaggart, si me permite, a fin de que no sirvamos más al pecado, recordémonos de que en el capítulo 6, cada vez que el término pecado se utiliza, realmente indica la naturaleza pecaminosa, con la excepción de Romanos 6, versículo 15, que pues pecaremos. Cada otra vez en el capítulo 6 podemos interpretar el término pecado como naturaleza pecaminosa, Así es. a fin de que Así es. todo esto ha sucedido, nuestra unión con Cristo, ser crucificado juntamente con Él, el cuerpo del pecado queda inútil, ineficaz, estática, inefectiva, a fin de que desde este punto en adelante no más seamos los siervos de la naturaleza pecaminosa. Así que esta es la libertad que Dios le ha dado a todo creyente. Esto es lo que significa ser santificado. Ahora, bueno, muchas personas quieren saber qué es la naturaleza pecaminosa. Bueno, la naturaleza pecaminosa es el carácter o la naturaleza del ser humano. Fue implantada en el ser humano como resultado de la caída y pasada a través de Adán a todo otro miembro de la raza humana. Adán era la cabeza federal y en la disertación de Pablo él nos lleva de vuelta en el capítulo 5, versículos del 12 al 14 y nos habla de ese mismo evento de la caída de Adán y que por él todos los hombres se hicieron pecadores. Entonces, la naturaleza pecaminosa es una fuerza de corrupción dentro de la humanidad que lo inclina hacia el pecado, que está definido como cualquier cosa contraria a la naturaleza y el carácter de Dios, rebelión contra Dios, y el otro lado sería el egoísmo, un énfasis en el yo. Digámoslo de esta manera. La naturaleza pecaminosa entró en la raza humana cuando Adán cayó, ¿correcto? Sí, Cuando Adán cayó, cuando Adán y Eva cayeron. Su propia naturaleza de ese momento en adelante se convirtió claro en que una de sí. pecado. Carácter, la esencia de la Su humanidad. propia naturaleza. Y es lo mismo hoy día. La raza humana ha seguido a Adán, la raza adámica. Correcto. Y eso es lo que es la naturaleza pecaminosa. No es algo físico, no es algo que usted puede cortar porque no se puede. Correcto. Pero Adelante. también existe la verdad, tenemos que entender esto, que esa naturaleza constantemente está corrompiendo el corazón, la mente y el espíritu del ser humano, jalándolos hacia abajo, hacia el pecado y degradación. Y si eso no se lidia, entonces el pecado continuará creciendo, un dominio del pecado y una rebelión contra el Dios que los creó será algo que existe en su corazón. Si no quieren al Dios que se revela por la Biblia, algunas personas dicen, bueno, yo amo a Dios y yo adoro a Dios, pero no están adorando al Dios de la Biblia, están adorando al Dios de su propia hechura.
Así es. La naturaleza pecaminosa no es No, removida en el momento de conversión. No es que cuando soy salvo le entrego mi corazón al Señor, no tengo problemas más. No. La naturaleza pecaminosa permanece, pero está desconectada. correcto. Es como si fuese un artículo eléctrico que está desconectado, pues ya no importa qué tan peligroso es cuando está funcionando, Y pero lo ya que no lo lo está. desconectó, hermano Swagger, fue su fe en Cristo. Así es. Sí, miren, Spurgeon dijo en su comentario en Romanos capítulo 6 que nosotros estamos muertos al poder que reina del pecado. ¿A qué? El poder Dominio del que reina pecado. del pecado. Él dijo básicamente que el pecado no se sienta en el trono de nuestro corazón. Lo llamó un intruso o un foráneo, una persona que o algo que no tiene la bienvenida, que Para ya el no, cristiano. para el cristiano, sí, que ya no reina en nuestra vida, en nuestro corazón, para el No cristiano. gobierna. No Así es. reina sobre lo mismo, el mismo concepto que lo que estamos tratando de explicar. Sí, y Pablo lo dijo y por eso es que esta sección regresa a Romanos 5:21, que el pecado, la naturaleza pecaminosa que reinaba como rey en el trono de su corazón, pero ahora ese rey ha sido destronado. Ahora la naturaleza aún existe dentro del marco de la carne humana. Siempre permanecerá allí hasta que seamos glorificados. ¿Me permite leer de la Biblia NASB en inglés traducida? Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, tiempo pasado, para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me gusta Correcto. eso. Sí. Ya no somos siervos del pecado. Y es exactamente lo que sucede con cada persona que no conoce a Cristo. Ellos se convierten en esclavos. Sí, Tienen que esa es la hacerlo. naturaleza. No es que algunos sí, otros no. Todos vendrán a ser esclavos al pecado. Inevitablemente. Así es. Así Esa es la naturaleza y una vez que uno junta la inclinación interna del pecado con lo exterior como el mundo y su rebelión contra Dios y la manera como vive y los poderes de las tinieblas, uno acaba de combinar tres cosas que ningún hombre va a poder vencer cada aspecto de ello: el mundo, la carne y el diablo. No hay manera de cómo poder alejarse de ese impacto. Pablo nos dice en Efesios 2 que nosotros fuimos dominados por los poderes de las tinieblas, dominados por esa inclinación interna hacia el pecado, dominados por la atracción del mundo. Es de donde creo yo que obtuvieron los padres de la iglesia la expresión el mundo, la carne y el diablo. Y es que en muchos círculos se enseña que la voluntad tiene que ver. Y cuando venimos a Cristo tenemos una mayor fuerza de voluntad. No, no es así. Usted no puede vivir para Dios por medios de la fuerza de voluntad. Pablo dijo, como dijo en Romanos 7, Porque la el querer voluntad el bien está en presente mí. conmigo, pero cómo llevarlo a cabo no lo sé. Y realmente la voluntad de una persona cuando viene a Cristo no es fortalecida. Correcto. Realmente es la misma voluntad antes de ser salvo en el momento que haya sido. Esa no es la solución, no es la respuesta. Sí. La voluntad es importante. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, pero eso no le dará a la persona victoria. Correcto, y es importante que haya mencionado esto porque del linaje de cristianos, de esa rama de cristianos primordialmente que enseñan esto correctamente, durante muchos años los calvinistas, luteranos, bautistas lo enseñaron correctamente bien, que somos unidos con Cristo, libres del pecado, pero luego llegan a este punto y dicen que como esto es cierto de ustedes, solo no hay que pecar. Y bueno, Wist hizo lo mismo en sus comentarios. No reconocen que el creyente siempre está necesitado de tener la ayuda del Espíritu Santo aún Así es, después del así hombre regenerado, Así ya es. que se haya formado y que se hayan dado todos los beneficios. No depende de nosotros, si nosotros a través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Así que mi voluntad es importante. Y bueno, mi voluntad escoge mi objeto de fe. Ahí es donde es importante. Muy correcto, estás en lo cierto.
El tema es si usted confía en Cristo o si trata de hacerlo usted mismo. Exactamente. Entonces, si yo sigo y he visto en todos lados a esos hombres que han tenido gran sabiduría en cuanto a estos pasajes, mucho más que el movimiento pentecostal, y vienen del linaje de bautistas y de presbiterianos, luteranos, y por decirlo así, ese grupo, pero una y otra vez, aunque el Espíritu Santo tal vez sea mencionado, realmente todo depende de que, bueno, y eso es cierto de usted, ahora hay que escoger no pecar. No lo van a lograr. No. Escojan a confiar en Cristo y lo que Él ha hecho por ustedes y dependan de la fortaleza del Espíritu Santo y van a vencer, van a caminar en el Espíritu. Esta es una estrofa de una película, espero que no esté fuera de lugar mencionando esto. Bueno, es que usted ya se ve como una estrella de cine. ¿Verdad? ¿Recuerda usted a Kirk Douglas con la película Espartaco, cuando él era un esclavo y huyó, se convirtió en un gladiador? Hay una frase de mis días, Espartaco, si es que la han visto. Kirk Douglas dice, la única libertad, la única verdadera libertad para un esclavo es la muerte. Porque él les está diciendo, porque le dicen, si huyes, vas a morir. Y él dijo, la única libertad para un esclavo es la muerte. Y esto me recordó de lo que estamos leyendo en el pasaje aquí, porque bueno, él no quiere decir eso de una manera espiritual, es de la película. Correcto. Pero es el mismo concepto. La única verdadera libertad de ser esclavo al pecado es la muerte. Y una vez que reconocemos qué es lo que se ha hecho y decimos amén, entonces tenemos que ofrecer nuestra voluntad al objeto correcto de fe. Nuestra fe tiene que permanecer en Cristo y la cruz. Tiene. Y eso nos da la ayuda del Espíritu Santo que ayuda a nuestras dolencias como resultado de una fe correctamente puesta. Bueno, el reloj dice que tenemos que ir a la pausa, así que volvemos en unos momentos. Una vez más, cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. El Señor les bendecirá a ellos y a usted también. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. ¿Todavía tienen más que decir sobre el versículo 6? Bueno, pudiéramos quedarnos ahí una eternidad, pero el versículo 7 lo conecta todo y nos lo presenta con un moño de oro. Bueno, vamos a hacer eso. Porque el que ha muerto era nuestro sustituto y en la mente de Dios morimos con él al creer en la fe. Ha quedado justificado del pecado. Libre de la atadura de la naturaleza pecaminosa. Ahora, hermano Swaggart, ¿quién está muerto? ¿La muerte de quién es de quien estamos hablando? Del individuo. Sí. Toda y cada persona que ha sido bautizada en Cristo, toda y cada persona que ha sido unida con Cristo por fe, toda y cada persona que ha muerto con Él como resultado, sea que lo sepan o no, ha sido libre del dominio del pecado. Y esta es la proclamación de emancipación de todo y cada creyente, todo y cada uno que haya nacido de nuevo y que acepte a Cristo como su Salvador. Ahora, ¿sabe usted qué es lo que tiene? Cuando Abraham Lincoln anunció la libertad a los esclavos y la guerra había terminado, especialmente después de que la guerra terminara, habían personas que recibieron la noticia de que ya no eran esclavos. Pero ellos no sabían a dónde ir, ni qué hacer o cómo vivir en esa libertad que ellos habían recibido. La proclamación de emancipación no tenía sentido para ellos porque todo lo que conocían era vida como esclavos. Los creyentes están en la misma condición. Eso es verdad. Esta es la proclamación de emancipación para todo y cada creyente con respecto a todo aspecto del pecado, todo dominio del pecado, toda tentación que el pecado puede llegar a presentar, todo el que está muerto, todo creyente ha sido libre de la autoridad y del dominio y del reinado de la naturaleza pecaminosa. Porque morimos con Cristo. Porque morimos con Cristo. Fuimos crucificados Correcto. con Él. Volvemos a la cruz. Eso es. Volvemos a la cruz y entiende que no solamente es donde está su salvación, también es donde está su victoria.
Así y es. hay victoria en ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Este es el centro de la victoria para el individuo, Jesucristo y este crucificado. Eso es salvación y también es santificación. Claro que sí, la justificación, la santificación, el crecimiento progresivo, todo está conectado a nuestro conocimiento y aceptación de esto y nuestra negativa, a pesar de lo que sintamos, percibamos y aún en nuestros fracasos, de decir cualquier otra cosa que lo que dice esto. Bien, pero ¿qué tal la persona que dice, escucho que usted está hablando sobre que soy salvo y lleno del Espíritu Santo y todo eso? Y yo realmente estoy en esclavitud a ciertas cosas en particular. Y Claro. quiero victoria en mi vida. Yo no quiero vivir de esta manera. Pero ese deseo todavía está allí. Claro que Y sí. Están luchando con ello, pero todavía está allí. ¿Qué le decimos a esa persona? Sí. Bueno, una vez más, si me permite, lo que estamos tratando de hacer que ellos vean es, número uno, que eso que sienten, no estamos negando la esencia de eso, no estamos negando que usted lo siente, no estamos diciendo que usted es una persona estúpida, ignorante por sentir eso, usted sí lo siente, pero lo que tiene que saber es que usted no tiene que responder a eso, a esa atracción de la manera como siempre ha respondido, porque su poder sobre usted está roto. Usted debe poner su fe en lo que Jesús dijo aquí. No tiene que hacer eso ya más, cualquier cosa que eso sea. Usted llena el vacío. Yo no tengo que hacer eso ya porque yo he sido unido a Cristo y soy libre del poder del pecado. Pero El hombre nuevo es un hombre libre. Correcto. así es. Y en el Pero hay ministerio. personas hoy día, entre millones, que están ellos anticipando una respuesta inmediatamente. Y en algunos de los casos las respuestas llegan inmediatamente. En muchos casos no. Sí, permítame dar esta ilustración. Yo la di en el programa de la mañana hace un par de días. Usted ha utilizado desde siempre, yo no sé si a usted se le ocurrió o si lo vio en algún lugar, el término las ramas trepadoras de la caída. Lo leí Sí. en algún lugar. Bueno, el pecado es como esas ramas que rodean una casa. Se suben por el muro y se añaden a la casa. Especialmente en el ladrillo o madera. Si hay algún tipo de hoyo en la madera, esa rama literalmente se une a la casa y se incrusta extremadamente fuerte. Y en algunos de los casos uno para poder deshacerse de eso tiene que arrancar el revestimiento de la casa y ponerle nuevo revestimiento. El creyente es la casa. Esas ramas trepadoras de la caída son La carne. son el problema del pecado que usted tiene. Lo que tienen que entender es que esas ramas están arraigadas en algo, pero la cruz ya ha separado la rama de la raíz. Entonces, esa rama aún está en la casa, esa rama aún está activamente invadiendo la casa, pero la raíz ya fue cortada, así que ahora el próximo paso o etapa es permitirle al Espíritu Santo sacar esas ramas trepadoras de la casa para que caigan al suelo. A veces esas ramas, hermano Swagger, han estado penetradas en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y algunas cosas son más difíciles de remover que otras y se requiere de más tiempo, pero si mantenemos nuestra fe en Cristo Así es. y en lo Así que Él ha es. hecho por nosotros, las manos del Espíritu Santo, que ya han cortado la raíz, ya ha destruido la fuente de poder de ese pecado, tomará esas ramas trepadoras de la caída y las quitará de la casa. Y el Espíritu Santo es tan bueno, hermano Swagger, que si usted necesita revestimiento nuevo, Él se asegurará de que usted lo tenga. Si esa rama ha estado ahí tanto tiempo que ha destruido las cosas, Él regenerará las cosas para usted. Y si la persona falla, Bueno, y mire, en algunas formas todos hacemos eso. Nos tenemos que volver a levantar, es lo que la justificación es. La justificación me dice que mi posición en Cristo está segura mientras que mi fe esté en Cristo. Así que yo no voy a rendirme en este proceso. Yo puedo volver a levantarme otra vez, pedirle a Dios que me perdone cuando falle, no si es que falle, pero cuando falle, y decir, Señor, yo fallé, pero tú no.
yo Así aún es, creo así es. que tu poder está disponible para mí por causa de lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Yo aún creo que yo soy libre del dominio del pecado por causa de lo que tú hiciste. Y peleamos la buena batalla de fe. Hermano Swagger, yo le garantizo al que nos escucha el día de hoy bajo la autoridad de la palabra de Dios, no me importa cuánto tiempo tome, si ellos pelean la buena batalla de fe, va a llegar la hora en la que ese enemigo, como Faraón de antaño, no van a volver a verlo otra vez, no van a volver a experimentarlo otra vez, se acabará de una vez y para siempre, pero necesitamos entender que la raíz de esa rama trepadora ya ha sido eliminada por mi unión en el Calvario. Y ahora necesito las manos del Espíritu Santo que me limpien el revestimiento de la casa. Y temo que hay muchos que quieren victoria. Realmente así es. Quieren ser libres, pero no quieren dejar su estilo de vida. Entonces, si no hay deseo de dejar, mire, yo cuestiono eso ¿Sabe? en el corazón del verdadero creyente. Lo siento, pero yo sé que el pecado toma el control de nuestras vidas y viene a atraer a la carne y nos tienta, pero el verdadero hombre nacido de nuevo, aquel hombre que está adentro, aquel hombre que ha sido regenerado, no quiere pecar. Primera de Juan 3 dice que la simiente de Dios es plantada en él y uno no puede pecar habitualmente, así que... Bueno, la carne puede querer muchas cosas que están mal. Amén, mi hermano. Pero eso no significa que yo tengo que ser dominado por eso. Eso es tentación y todos la experimentamos. Ahora, la carne quiere algo que el Espíritu Santo no quiere que tengamos. Todos tenemos eso, todos. Entonces... Pero aquí lo importante es que ese creyente, que es un nuevo creyente, dirá que no se den por vencidos. Correcto. Que hagan lo mejor que puedan para aprender lo que dice la palabra de Dios y permanecer Sí, en señor, ella. y estas palabras en el 6 y 7 son las palabras que tienen que saber. No retrocedan, tienen que saber esto, que el pecado ha sido destruido ya por causa de su unión con Cristo. Si van a aplicar el versículo 11, tienen que considerarse estar muertos al pecado, van a tener que saber esto y van a tener que poner su fe en ello y esto los traerá a la victoria. Sabiendo que el viejo hombre es crucificado Con con él. Amén. Yo no tengo que tratar. Miren, yo no estoy tratando de derrotar al pecado. Estoy tratando de aprender a caminar en el poder de lo que Dios ya ha hecho por mí. Esa es mi función. Mi función no es derrotar al pecado. Yo no estoy tratando de ser libertado. Estoy tratando de entender esta liberación que ya se me ha dado. Yo no quiero ser santificado. Yo ya soy santificado. Yo soy lavado. Yo soy justificado. Entonces, cuando yo entiendo que ser santificado significa que el poder del pecado es roto, entonces yo opero por fe hasta que esté en toda área de mi vida. Por la gracia de Dios. Sí, Señor. Pero el Señor ha liberado a millones de todo tipo de atadura que la persona pueda pensar y a Él no se le está terminando el poder. Él puede hacer lo necesario. Y esa persona que nos está viendo puede Sí, ser Señor. libre. Tiene que entender eso en su mente, en su espíritu. Por la gracia de Dios, por la ayuda del Señor, yo puedo ser libre. Y por Sus la gracia de promesas. Dios soy libre. Y sus promesas son sí y amén. Sí, permanecen enfocados y mantenidos, ya que le gusta esa palabra. Si permanecen enfocados, la victoria llegará. Enfocados Amén. en Jesucristo el y lo que Él hizo en la crucificado. cruz. Así es. Él no murió por sí mismo, Él murió por Sí. nosotros, Sí. para que podamos tener esa Amén. victoria y por la gracia de Dios. Y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho y realmente Él nos da esa victoria en nuestra vida, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros hoy y bueno, oramos que algo se haya dicho que le motive a usted un poco más para caminar en victoria en Cristo Jesús. Cuéntele a otros sobre un estudio de la palabra, por favor. Les amamos, se los decimos de corazón. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.